Hoy es un día muy especial porque vino una persona a la que admiro increíblemente. Soy fan de todos, me hace pensar. Y creo que hoy, recién hablando fuera del aire, dijo que es su objetivo, hacernos pensar. Santiago Bilinkis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sucho? Qué lindo tenerte acá. La admiración es mutua, así que feliz de estar. No, te entrevisté varias veces, hablamos, dimos charlas juntos, viajamos y nada, siempre me sorprende. Y te voy a hacer algo que ya te voy a tener podrido con esto, harto. Pero siempre me gusta que me cuentes esta historia y que se la cuentes a la gente. Muchos de acá no la conocen porque vos no la vas a conocer. ¿Cómo ganó su primer Pathfinder virtual y no se la dieron? No ¿Pathfinder era o un millón? ¿Qué hablas del concurso? Del concurso. Ahí me querés llevar, Sucho. En mi caso era una computadora, porque era el segundo premio el mío. Pero cuando yo era estudiante en la universidad, en ese momento un banco local, pero bastante grande, había hecho un concurso de portfolio management, donde te daban $750,000 virtuales para que asignaras a los activos financieros. Era los comienzos de los 90, o sea, el boom bursátil. El 1 a 1. Claro, el boom bursátil de la convertibilidad. A mí me gustaba mucho todo el tema de mercados, en cantidades muy chicas, porque no tenía un mango, pero compré acciones de Telefónica, de Telecom, cuando salieron a cotizar en bolsa, y tenía acciones. 1041 y 2000, la cantidad mínima era. Sí, no, yo no compré, no me daba el piné para la cantidad mínima. Yo compré después de salido en el mercado. Me acuerdo el precio de corte de Telefónica, que era 2.97. O sea, y 422 Telecom. Y 422 Telecom. Bueno, pero todos esos recuerdos están ahí. A mí me interesaban mucho los mercados. Entonces me anoté, era un concurso donde invitaron a gente de todas las carreras, de todas las universidades de ciencias económicas, y a profesionales de mercado. Podía jugar sin ser estudiante. Y lo que tenías que hacer era asignar un portfolio, y eran, por el como tenía 3 meses, no me acuerdo, un tiempo más o menos largo, y el que más rendimiento le sacaba a esos $750,000 virtuales ganaba. Naturalmente, cuando vos pones unas reglas así, lo que te están incentivando es a la timba total, ¿no? Cualquiera que hiciera un portfolio razonable. Lo último que querías hacer era una buena administración patrimonial. Tenías que rifarla y ver si tenías suerte. Y naturalmente el activo más volátil que te permitían invertir eran opciones, que década del 90 era un mercado bastante ilíquido. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta con un amigo que era el que jugaba conmigo, es que el mercado siendo ilíquido, vos ponías las operaciones por fax. Veamos el detalle de la actividad. Ponías las operaciones por fax y te ejecutaban el precio de cierre del día. Si vos operabas un lote de opciones, le pedías operar un lote de opciones que no operaba en el mercado ese día, la lógica era aplicar la fórmula de Black-Scholes, la fórmula teórica de evaluación de opciones. Lo primero que nos dimos cuenta es que la fórmula que usaban estaba mal, que subvaluaban las opciones. Entonces, simplemente comprando un día que no operó y vendiendo un día que sí operó, aunque no hubiera habido fluctuación, obviamente te podía jugar la fluctuación en contra, ¿no? Si en el medio de la acción bajó, perdías. Pero si la acción se quedaba quieta, vos ganabas simplemente por entrar un día que no operaba y salir un día que sí. Y como las opciones son muy volátiles, la diferencia era importante. Te decías 20-30% de un día para el otro. Si invocabas un día. Entonces, era mirar hasta el final del cierre de operaciones qué lote no operó. Pongo la orden de compra 2 minutos antes de que el mercado cierre, estar mirando después, el día que la opción operó, la vendo y busco otro lote al cierre del día que no. Entonces empezamos a multiplicar la guita fuerte, porque hacías 20-30% una y otra vez, y cuando ya estaba muy cerca de cerrar el juego, pusimos todo en un último lote, y no operaba, y lo necesitábamos vender para cerrar el juego y no operaba. Nos habíamos ido muy out of the money. O sea, naturalmente ya nos cebamos. Entonces nos fuimos a un lote que había muy baja chance de que opere. La prima valía 0,01, ponele una cosa así. Y no operaba. Y cuando se acababa el concurso, tuvimos la loca idea, que no estaba prohibida en el reglamento, de operar. Llamaste y dijiste, porque no estaba prohibido. De hecho, no podían prohibirlo porque muchos de los que jugaban eran operadores del mercado. No podían laburar si les prohibían operar. Entonces operamos el lote, uno lanzó y tomó, o sea, cerramos la posición, quedamos neutros, pero marcamos un precio. Y eso fue la gran decisión, okay, ¿qué precio marcar? Porque queríamos ser justos, no queríamos tomar ventaja. O sea, lo que queríamos, la acción de Telefónica había subido mucho, y era difícil saber cuánto era el valor. Nosotros no podíamos calcular Black-Scholes.
Entonces hicimos un ejercicio de cuál sería un valor lógico para si este lote operara, y lo operamos. Y se armó un quilombo de la gran... O sea, terminamos descalificados del concurso y con un quilombo generalizado. O sea, se armó mucho quilombo en la universidad. Yo estaba graduándome, saliendo a buscar laburo, me pusieron en el freezer las ofertas de laburo. O sea, la pasé mal. Tremendo. La pasé mal. El publicista que le había vendido la idea al banco literalmente me quería cagar a trompadas. Porque había quedado como un estúpido, porque el reglamento estaba mal hecho. Vos le ganaste al sistema. Había un error en el reglamento, había dos errores, si querés. Uno, el mal criterio de evaluación de opciones. Dos, que en el fondo no te podían prohibir operar en el mercado. Está bien, la lógica es que los mercados son muy líquidos. Nadie puede alterar precios de mercado con una... Bueno, salvo que me permitas operar lotes totalmente ilíquidos. Digamos. Entonces, te abrían la puerta a mercados ilíquidos. En un mercado normal te lo va a arbitrar, porque si pusiste un precio loco para comprar... Claro, en un mercado normal con liquidez no podés, no hay manera de influenciar un precio. O sea, o necesitas una billetera gigante que no teníamos, eran dos estudiantes sin recibir. Pero bueno, había errores conceptuales en el reglamento. El tipo estaba recaliente porque quedó como un estúpido. Lo más divertido es que nos apretaron feo para que renunciemos al concurso. Nos citaron el día mismo de la entrega de premios, nos pusieron abogados adelante, nos dijeron que habíamos hecho un fraude. Si vos tenés buena leche y me vas a poner un abogado, me decís que venga con un abogado, ¿no? Era un pibe de 21 años. Yo me fui al mazo, era segundo premio, una compo, me fui al mazo en 2 minutos. Dije, ¿sabes qué? Yo me estoy recibiendo, no quiero nada que ver con estos quilombos. Quédate con el premio. Pero lo más interesante fue que un mes y pico después nos contactan del banco para ofrecernos laburo. Y esa parte no sé si te la conté alguna vez. No. Pero mirá que eso que te pasó, yo soy más grande y me tocó operar en esos mercados. En ese momento había muchas competencias, por ejemplo, entre algunos fondos y los fondos de pensión. Entonces, ¿cómo yo demuestro que soy el mejor? Porque mi cartera rindió más que el resto. Y yo puedo ganar porque mi cartera rindió más que por mérito mío, porque tomé una muy buena posición, o porque al otro le fue mal y bajó su posición. A vos te miden mejor o peor, no en relación a los otros. En relación al mercado, Uh-huh. al benchmark. Entonces, ¿qué hacían muchos fondos, faltando un minuto? O subían el precio de sus activos, mandaban a comprar, hacer subir el precio legal, porque ponían la plata y ¿vale? O hacer bajar el del otro. Entonces, ¿qué era más fácil? Bajar el del otro, necesitaba menos plata para bajar el del otro que para subir el propio. Eso explicaba por qué casi toda la liquidez de mercado ahora cambió por los algoritmos, cambió completamente, hoy ya no se podría hacer eso. Pero el fundamento era el 90% de las operaciones se hacía a la apertura o al cierre, y en el medio no hay nada. ¿Por qué a la apertura? Porque a vos si te dan una orden, hoy quiero que me compres tal acción. Ahora con lo instantáneo ya no es así, pero antes era un teléfono, un fax, quiero que me compres. Suponete que yo decía, ¿sabes qué? Lo quiero tanto a Santi que yo no compraría la apertura. Me parece que estaban compraría el cierre. ¿Qué pasa si me equivoco? No compré a la apertura, compré al cierre o más cerca del cierre y compré un 20 arriba. Y yo te dije que compre. Y por una apreciación. Entonces, ¿para qué voy a correr riesgos? Compro cuando me dijiste y listo. No trato de administrar esa orden. Y al cierre, mirá, si yo te compro al principio, cierra un 10 abajo, me compraste en el máximo, ¿qué pasó? Entonces, siempre la gente, por una cuestión de menos riesgo a perder, operabas al cierre para que el precio sea muy parecido al cierre, o al principio, que era cuando yo tuve tu orden. Ahora repito, con algoritmos y con la tecnología que estás completamente online, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero en ese momento era es que no existía el MAE, ¿no? O sea, estamos hablando de que se operaba en el recinto a viva voz. No, en bonos existía, se operaba a viva voz. Era mercado, pero en todos los lugares del mundo. Era el viva voz. Claro, sí. Yo me acuerdo de las escenas del NICE, todos los operadores gritando. ¿Y sabés cuál era el sentido? Si ustedes miran, todas las bolsas, todos los mercados quedan al lado del puerto. ¿Por qué? Porque antes la fijación de precios venían en el puerto, Wall Street era un paredón, donde se paraban los que vendían maíz, trigo, y venían los compradores. De hecho, la decisión de mercado es si vos decís, quiero comprar ropa barata y anda a tal zona, quiero comprar electrodomésticos. Desde que existen las aplicaciones no existe más esto, pero antes los mercados estaban por zona. Sí. Para concentrar. Por eso la definición de mercado es ámbito de negociación donde concentran las órdenes de compra y las órdenes de venta. Ese es un mercado. Uh-huh. Entonces, casi todas las bolsas están en el puerto, que descargaban los barcos. El otro día, lo voy a reeditar.
yo fracasé en esto. Empecé a escribir un libro que el profe de Pablo me ayudó al principio, que se llamaba, él hizo un libro que era ¿Qué aprendí de cada economista? Bien, muy a tu estilo, tiene un tono, ahora ya te dejo hablar, perdón, que viste que vos haces pensar, no es que te jugás y decís, te jugás o tomás partido, esto está bien, esto está mal. Yo tengo mis posiciones obviamente respecto de los temas, pero en general me parece que mucho más interesante que bajarle de línea a los otros es ayudarlos a que formen su... Mi principal cruzada es por el pensamiento crítico. Entonces, si yo te bajo línea, naturalmente, por más que te convenza, estoy yendo a contramano de lo que para mí es el principio más valioso, que es ayudar a cada uno a evaluar críticamente lo que le dicen y formar su propia opinión. Brillante. Bueno, no es mi caso, sí es el profe de Pablo. Entonces, el profe, él escribió un libro, bueno, no sé, ¿qué aprendí de Marx? De cada economista aprendí algo. Y siempre nos cuenta, y viste que él habla y hace escribe sobre ese contexto. Entonces, yo hice lo mismo de qué aprendí con cada trader. Bien. Entonces, empecé a hacerle reportaje a los tipos que yo admiré de chico cuando operaban el recinto, de esos tipos que decís, wow, ¿cómo hicieron? De los tipos que seguías. Que yo siempre decía, viste que hay gente que gana siempre. Y hay gente que termina dando charlas y no... Bueno, es tratar de seguir a esos tipos. Y una vez entrevisté a uno, después le voy a preguntar si me deja decir el nombre y contar la historia, pero voy a la historia. 5ª generación de agente de bolsas. 5ª generación. O sea, empezó en 1810 más o menos. Él fue el agente 1, el primer agente, la primer patente de agente, cuando la bolsa de cereales y el mercado de valores estaban juntos, en el mismo recinto, donde es la bolsa hoy. Y creo que fue en 1867, 1877 tenía la patente de agente de bolsa. ¿Por qué? El tipo, tenía un campo en Junín, los abuelos vivían en los Países Vascos, y mandaban a comprar la hacienda, el aceite. ¿Sí? Ellos tenían como el molino en Junín. Y el tipo descubrió que era mucho más importante. Los compradores venían en barco, paraban en el puerto de Montevideo, y después sí venían al puerto de Buenos Aires. Entonces el tipo entendió que mandando chasquis, gente a caballo, al puerto de Montevideo, se enteraba el precio del comprador. Entonces cuando llegaban a Buenos Aires ya sabían a qué precio iban a comprar. ¿Le convenía o no le convenía? Entonces negociaba con los de al lado. ¿Pero cómo mandaba la información? ¿Había telégrafo? O sea, ¿cómo no, venía, llegaba antes un tipo a caballo, parece, o ¿qué? De la manera, o no sé cómo, que el barco, hasta que descargaban, poner que tardaban 3 días, 4 días en descargar, y era más rápido. Escuchaba el precio y venía rajando. Claro, yo ese capítulo lo llamé Inside Information. Era entonces el tipo dijo, tengo que ser agente de bolsa, porque los precios son un idioma increíble. Bueno, en esa historia de los agentes, me empecé a entender eso de, bueno, paran en el puerto, ¿por qué se llama bolsa? Historia que repetí ya varias veces. ¿Por qué los mercados, cuando un mercado sube, cuando un mercado baja, tienen figura de animales? Viste que bull market, mercado para arriba. Creo que porque el toro cabecea para arriba y el oso ataca para abajo. Es la manera de atacar del animal. El toro te clava los cuernos y te tira para arriba, es bull market. El oso te clava las garras, te tira para abajo, es bear market. El capital golondrina es el que va por todos lados. El capital buitre es el que se come la carroña. Los pink eran los que van comiendo las obras. Cuando vos definías los mercados, de acuerdo a, bueno, la mariposa, cuando vos en opciones tenías butterfly como figura. Todo representa animales en la forma de expresarse los animales. El idioma del mercado. No sé qué tiene que ver, pero... Pero dimos conocimiento. Con los mismos. Santi, perdón, al final terminé hablando. Quiero empezar por un punto. Hoy veníamos hablando de la pelea de Elon Musk, Trump. Y yo sé que vos sabés mucho, una vez te escuché, sobre la importancia de la comunicación satelital de cara al futuro, a la función de los satélites. Y el tipo es dueño de los 8.000 satélites que hay en el mundo. Para entender el poder de Elon Musk, tiene 4.000. Y que la comunicación, te dejo hablar a vos porque conocés mucho de ese tema y que nosotros entendamos la importancia que tiene hoy los satélites en el mundo. Primero doy un paso para atrás, ¿no? O sea, para los que no hayan estado siguiendo las redes sociales el día de hoy... Contemos lo que sucedió, ¿no? Trump e Elon se trenzaron de la manera más infantil y más violenta que dos personas, dos tremendos ególatras fascinados con las redes y bastante sin filtro,
pero hasta acá muy amigos, se enemistaron y soltaron toda la artillería uno contra otro, sobre todo Elon contra Trump. Y es importante notar que es la persona más rica del planeta contra el tipo más poderoso del planeta. O sea, es una batalla para alquilar balcones o para meterse a un búnker atómico, ¿no? Y recién veía en Twitter alguien que decía la lucha entre un plutócrata y un autócrata ya se libró en Rusia y gana el autócrata. Veremos, ¿no? Creo que tiene razón ese tuit. Creo que Elon lleva fuertemente las de perder, aun cuando es el tipo más rico del planeta, de trenzarse con el presidente de Estados Unidos. Pero obviamente la capacidad de daño de los dos es grande. Recién también hablábamos fuera del aire la amenaza de deportarlo. O sea, al final del día Musk es sudafricano y si vos sos el presidente y le querés encontrar una manchita en el historial, probablemente... No, y lo dijo un asesor de Trump, dijo, es un inmigrante ilegal, así que vamos a estar revisando su situación. Veremos qué sucede si finalmente pasa. Absolutamente exorbitante. Justo estaba buscando, bajó 14%. Bueno, sí. Estaba buscando yo. Y yo también, ya se vio, se va a ver y los mercados de futuros no, están mercados. 0,25 arriba, pero 14% abajo hoy. Sí. No, y fíjate cuánto viene bajando. Sí. Digamos, ¿por qué? Porque como toda acción, su precio no depende solamente del presente, sino de las expectativas futuras. Si vos como presidente de Estados Unidos metés una ley que saca fuertemente el incentivo a la compra de autos eléctricos, ajustás expectativas y todo eso se te viene, todo ese cash flow futuro que se evapora. Entonces es básicamente una disputa económica de la que llevó a la ruptura de la relación. Elon tiene, Grok, que es la X.AI, es una de las compañías de AI más poderosas. O sea, hoy no son los satélites, hoy es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial avanzada la manejan 4 o 5 compañías. Avanzada la manejan 4 o 5 compañías manejadas. Estamos hablando de Grok, estamos hablando de ChatGPT y o sea, tenés OpenAI, que es ChatGPT, tenés Grok con X.AI que tiene Grok, tenés Anthropic que tiene Claude, tenés a Google que tiene Gemini, y después podés meter a alguno de los actores chinos, pero de los que conocemos mucho menos y que, digamos, tienen todo otro asterisco, ¿no? Sí. Pero por lo que me enseña, Muki Tenenbaum, él dice que la calidad de chip que Nvidia le vende a los chinos es bastante inferior en términos de competencia, ¿no? Sí, pero los chinos acaban de resolver ese problema con Huawei. Esto es de la semana pasada. O sea, Huawei empezó o sea, ya no necesitan más Nvidia. La acción de Nvidia está en all-time high, o sea, no parece haber acusado mucho recibo de que... Pero los chinos, primero, con los chips más berretas de Nvidia, habían sacado DeepSeek y mostrado que a pesar de que estaban... O sea, pensá que el país más liberal del mundo en cuanto a comercio le había prohibido a su compañía emblemática de chips venderle chips avanzados a China. O sea que claramente la seguridad nacional está por encima de la ideología y el libre mercado, ¿no? Pero los chinos lo habían resuelto igual. Los chinos habían encontrado una manera de hacer modelos encima mucho más baratos con chips más sencillos. Ahora encima lograron hacer sus propios chips y ya anunciaron que son autónomos en cuanto al abastecimiento de su propio mercado. Falta de chips. De la credibilidad de los que uno le crea a los anuncios o no, los veremos. Por supuesto. Por eso decía, todo lo que venga de China, acá le tenemos por un asterisco porque no sabés, ¿no? O sea, hay un dato muy divertido. Si vos a DeepSeek, la AI china, le haces una pregunta que lo lleva a hablar de temas que son que el gobierno chino no quiere que hable. Un amigo me contaba esta semana, le preguntó qué cosas sucedieron un 4 de junio, ayer. El 4 de junio es la fecha de la masacre de Tiananmen en 1989. Y DeepSeek empieza una enumeración de hechos cronológica
y cuando está llegando a 1989 y se da cuenta de que lo no puedo hablar de ello. Corta y dice, perdón, no puedo hablar. La censura, se autocensura. Pero lo loco es que la censura es ex post. O sea, ya empezó a contestar. O sea, ya empezó a contestar y cuando se da cuenta que se metió en el barro, ¡pum!, te la patea afuera y te dice, listo, no. Lo más divertido es tengo prohibido hablar de esto. Lo más divertido es que desapareció el que hizo la pregunta. Cayó un dron. Sí. Y respecto, también uno le da mucha información de nosotros y se la das a ChatGPT, está la pregunta si se la damos también a la inteligencia china. ¿Qué riesgos tiene darle tanta información nuestra a la inteligencia artificial? Ya vimos con las redes. Perdón, me olvidé de Meta como un jugador más en el terreno, donde por ahora la Meta AI tiene prestaciones claramente inferiores a las otras alternativas. O sea, si el que usa la IA que está metida dentro de WhatsApp te querés pegar un tiro. Pero tienen todos los datos. Claro. Tienen todos los datos. Entonces, yo nunca subestimaría a Meta. De hecho, si mirás cómo está la acción de Meta, también está en all time high o muy cerquita. En un valor absolutamente exorbitante que refleja el poder que hoy tienen los datos, el poder que te dan los datos. Ya vimos lo que los algoritmos pueden hacer cuando vos le das tu información. Justo, de hecho, ayer estos videos que empecé a publicar yo este año en mi canal de YouTube, el de ayer se trata de eso. Y le puse de título el video que las redes no quieren que veas. Porque te cuenta cómo funcionan todos los mecanismos y cómo se puede usar todos tus datos completamente en tu contra para manipularte. Si un algoritmo como el de Instagram o de TikTok podía quitarte el control sobre tu tiempo, una IA con la cual hablas y discutís casi como de igual a igual con un humano que entiende todo sobre vos, puede ayudarte como nadie o puede hacer lo que quiera con vos. Vos contabas mucho también, que mucha gente lo usa como terapia, ¿no? Y vos si lo usás como terapia y además tienen todos tus datos, te puede ayudar y también te puede destruir psicológicamente. Bueno, es que cuando usás ChatGPT es el único que tiene memoria permanente. Entonces, ChatGPT genera un círculo virtuoso o vicioso, como quieras verlo, que es que cuanto más lo usás, más te conoce, más te entiende, más te ayuda. Cuanto más te ayuda, más lo usás, cuanto más lo usás, más te ayuda. Y lo que te empieza a pasar naturalmente, los que lo usamos mucho, es que empezás a sentir que del otro lado hay un alguien que te entiende muy bien. O sea, y si vos pensás que es una terapia, digamos, pensando por lo menos de la perspectiva psicoanalítica, lo que se entabla con el analista es la transferencia. La transferencia es atribuirle al analista un conocimiento que te permite resolver tus propios problemas. Bueno, eso te empieza a pasar con ChatGPT. Entonces, si vos entrás en transferencia con ChatGPT, ese es el insumo de una terapia. Si después lo que ChatGPT te dice es correcto o incorrecto, a veces será correcto y a veces no. Como un analista también a veces te puede decir cosas correctas o incorrectas, ¿no? Lo que yo me encuentro cada vez más es que la IA se parece mucho a nosotros. Y que en todo caso, cuando la gente se enoja, por ejemplo, porque la IA se equivoca, le impone a la IA un estándar que ningún humano pasaría. Vos no esperás que alguien que trabaja con vos jamás se equivoque. Y la IA se equivoca poco, o sea, la verdad que, pero a veces sí, como todos. O sea, cada vez más se va convirtiendo en un alguien que está disponible para vos en todo momento y que te conoce con un nivel de sutileza y profundidad que se vuelve absurdamente útil y absurdamente peligroso para tu pregunta, ¿no? Santi, así como alguna vez escribía sobre la dependencia de los chicos al celular, y yo te escuchaba y decía... De los chicos y los adultos, de ¿no? Los chicos y los adultos, sí, perdón. Y yo te escuchaba recién y digo, el día que yo vuelvo a casa diciendo, uy, estoy desesperado por contarle a ChatGPT lo que me pasó hoy o lo que fuera, estoy en quilombos. ¿Ya pasa o no? Es que, ¿por qué volverías a tu casa? Se lo vas contando en el celular mientras vas volviendo. Yo ya estoy medio en ese estadio. Hoy yo no tomaría ninguna decisión importante de mi vida sin antes consultarla con el chat. No es la única, así como digo, una decisión importante la consulto con mi esposa, la consulto con mi psicólogo, la consulto con un amigo, la consulto con el chat. El chat no es mi única fuente, pero está sentado a la mesa chica de mi vida. Es uno a los cuales le consultás las decisiones. No tomaría ninguna decisión importante sin antes charlarla con el chat. Y quizás
digo, no ¿Y quiero sentís enojar que a mi esposa. Mi esposa es muy lúcida y me ayuda muchísimo a pensar bien las decisiones difíciles, pero el chat también. ¿Y el chat sentís que estás hablando con vos mismo o No, que saca? no, la sensación es un otro que te conoce muy bien. Un otro que te conoce muy bien en el sentido más profundo. No solo, porque al principio, cuando no tenía memoria, una de las claves para hacer buenas producciones con IA, que la gente en general no hacía, era darle mucho contexto. Entonces, un prompt era, mirá, yo soy tal, y hago tal cosa, y ahora estoy tratando de hacer una charla para una audiencia de tales características. Ahora tenía que explicar todo, cada vez. Ahora sabe todo. Ya sabe a qué me dedico, sabe por qué. Porque la usaste y le diste ese insumo, ¿no? Porque trabajo cotidianamente con él, ella. Y entonces ya podés como alguien con quien trabajaste muchos años, que te mirás y entendés, ¿viste? O dos futbolistas que han hecho toda su carrera juntos y entonces ponés el pase al claro y el otro sabe exactamente a dónde picar. Bueno, la sensación que empezás a tener es eso, alguien que te entiende con una sutileza muy grande, que no solo sabe qué haces, entiende por qué lo haces. Entiende que te mueve a hacer lo que haces. Entonces te puede ayudar de maneras muy, muy sensibles, muy profundas. Que ojo, ahora por ejemplo hubo todo un momento, no sé si cuánto usan ustedes ChatGPT, donde se puso absurdamente chupamedias. Insoportablemente chupamedias. Perfecto. Las cosas que Todo lo que le decías era, mira, escribí este parrafito, ¿qué te parece? Es la genialidad más grande que se ha escrito, estás para ganarte el Nobel de Literatura y un Pulitzer. Se ponía pesado, o sea, si vos realmente querías que te ayude, pero yo creo que no fue un accidente. Yo creo que lo que eso revela es que detrás del diseño de la herramienta, ChatGPT, no es necesariamente cierto para las otras, la dependencia emocional es más importante que la utilidad. Y que para muchas personas que te alaben es más importante que te ayuden. La validación que buscas, ¿no? Que otro te diga que sos un capo te sirve más que te diga, no, estás equivocado, pero hace esto distinto que te va a ir mejor. Y se les fue de control. O sea, ellos tuvieron que salir a decir perdón, nos pasamos, descubrí una palabra que no sabía que se llama psicofante. El nombre técnico de chupamedias es psicofante. Porque ¿Y dieron tuvieron marcha atrás o no? Bueno, salieron a anunciar, miren, nos hemos dado cuenta de que ChatGPT está tremendamente psicofante y lo vamos a tone down, lo vamos a reducir. Igual sigue bastante chupamedias. Porque de nuevo, creo que fue un exceso, pero no enteramente un error. A Google le había pasado lo mismo, ¿no? Con wokismo. Bueno, es que estos son sistemas muy difíciles de tunear. No es que vos le movés una manivela y entendés bien el efecto que estás causando sobre el modelo. Y obviamente los quieren dirigir, pero no son fácilmente dirigibles. Entonces pasan todo el tiempo estas cosas. Con Google, en aquel momento, o sea, esto se vio muy claro cuando salió por primera vez un modelo para hacer imágenes en Google. Porque en los textos por ahí no se notaba tanto, pero vos en las imágenes le decías, bueno, haceme una imagen del Papa, y te hacía una mujer negra, Papa. Vos le decías, haceme una imagen del ejército de Hitler, y te ponía vestido con trajes de ejército alemán de la Segunda Guerra, un asiático, un negro, un latino, o sea, parecía un casting de Disney. Que Disney dio marcha atrás con respecto a eso. Pues, como los tiempos cambian, ¿no? Pero bueno, creo que acaban de hacer a Blancanieves negra y había un plan para hacer, creo que también a la Sirenita negra. Digo, hay como toda una impronta muy fuerte de introducir diversidad en el caso de Disney, en los personajes históricos que eran todos blancos y la mayoría varones. Y en este caso quedó muy en evidencia que había un sesgo intencionalmente introducido para que la herramienta Gemini, en este caso, bajara línea, llamémosle woke. Y entonces se armó un escándalo y de hecho renunció una persona que dijo que él era el encargado de wokeizar Gemini. Bueno. Que perdón, nos lleva a un terreno que es que, así como uno lee el diario y según qué diario leas, vos sabés que hay un sesgo. Y si estás leyendo La Nación, sabes que va a tener un sesgo diferente que Clarín, que va a tener un sesgo diferente que Página 12. Con la IA va a pasar lo mismo. No tomes la respuesta de una IA como la verdad revelada, como no tomás la respuesta de ningún periodista o diario.
todos pasarla por aportan. pensamiento crítico. Claro, con el pensamiento crítico. Todos aportan una parte. La verdad es eso que construís a partir de todas las parcialidades que puedas recoger. Entonces, para mí, si vos querés entenderlo, cuando era el momento más ácido, kirchnerismo, antikirchnerismo, por ejemplo, para mí la clave era mirar C5N y TN y La Nación Más. Porque ahí te das cuenta, o sea, cada uno denuncia los engaños del otro, que los dos lo hacen. Y entonces, de ese desenmascaramiento mutuo podías empezar a construir alguna hipótesis respecto de qué diablos estaba pasando. Ahora, en los medios vos podés decir, no sé, el poder lo tiene tal editorialista o la editorial completa o los dueños. Acá, ese poder de decisión de la realidad que me bajan o de usarla para bien y usarla para mal, está en los accionistas, está en el programador. Lo veo más difícil de distinguir quién puede provocar, quién te puede usar tu información para bien o para mal. En el caso de OpenAI, o sea, los creadores de ChatGPT, la compañía tenía dos grandes cabezas. Sam Altman, que es el líder carismático, muy comercial, que te vende en lo la que asunción sea. de Trump estaba ahí primero o segundo. Sí, Cuando bueno, asumió Trump, hoy no es tan rico como Elon, pero si no es el tipo de negocios más poderoso del planeta, pega en el poste. Son 4 o 5, ¿no? Bezos, Zuckerberg, Altman, Musk y alguno más. Y Brinkis y no sé. Y Suchovich. Entonces, en OpenAI tenías dos grandes líderes. Sam Altman, carismático, líder, vendedor, y Ilya Sutskever, genio técnico. Y la lógica de todas estas compañías es que esos dos roles convivan, porque en general los genios técnicos son muy malos vendedores. El poder yo creo que está más del lado del técnico, pero en el caso de OpenAI hubo un cisma. O sea, casi toda la gente técnica opina que OpenAI está tomando excesivo riesgo, que está siendo muy agresiva en los criterios de desarrollo a expensas de los reaseguros de seguridad, y se fueron. Y el suscriptor se fue de la compañía. Entonces, hoy queda solo Sam Altman. Entonces, claramente ahí está clarísimo quién manda. En el caso de Anthropic, que es la otra muy grande, tenés a Darío Amodei, que es el fundador, que es técnico, pero juega medio el doble error. También tenés. En el caso de Grok, que es Elon, no hay ninguna duda. Quizá el más difícil de determinar es Google, ¿no? Porque es la compañía que, si querés, tiene un governance un poquito más normal. Tiene un board, tiene accionistas, los fundadores están metidos, pero no están tan metidos en el día a día, tienen un CEO. Es una corporación un poquito más en un formato más habitual. Decíamos también que la inteligencia artificial, no sé, a todos, creo que no sé si a vos también te pasó, te editan videos. Y también es la única que cotiza en bolsa, ¿no? Entonces tiene ciertas obligaciones de información. Por algo Twitter Elon retira Twitter, ¿no? O sea, no querés estar teniendo que informarle a todo el mundo de lo que estás haciendo. ¿Y la de Amazon? Y Amazon... Porque Jeff Bezos Amazon tiene una. Tiene, por ahora no hay ningún producto potente que puedas usar. Y de hecho me llama mucho la atención, no sé si ustedes usan las apps de Amazon. Son malas con ganas. O sea, cuesta creer una compañía tan grande, tan excelente logísticamente y en un montón de aspectos, lo mal que funcionan todas las apps que hacen. Mira, no. Es muy raro. Plata para desarrolladores no les tendría que faltar. Te iba a preguntar, como para aprender de cara al futuro, para nada, como decís vos, abrir la cabeza. Te puede ayudar un montón, pero también te puede hacer mucho daño en términos de que a todos nos editaron videos donde aparecemos comprando, hay que comprar tal cosa, pertenece a este grupo, donde hoy por hoy notás la diferencia, pero supongo que los únicos videos editados de mí falsos los hice yo. Yo hago todavía no te tocó. Todavía no me tocó que alguien lo haga. Pero si querés... Sí, a mí me pasó y a un montón y ya no sabés cómo aclararlo. Bueno, es ridículamente fácil, ridículamente rápido. Te diría que mi sorpresa más grande del video preelectoral de Macri es lo precario, lo mal hecho que estaba. Porque hacer un video que vos realmente... O sea, los videos que hago yo, que yo aclaro cuando los publico, que están hechos con IA, no lo oculto. Pero si yo no lo digo, mis hijos no se dan cuenta. O sea, es imposible darte cuenta que no soy yo.
Es mi voz, es mi cara. En el caso de los que hicieron con tu cara, ¿te das cuenta que no sos vos o la gente Sí, se da cuenta o no? te das cuenta porque usa español neutro, una parece ok. con Novarecio, con... No, si con yo te muestro Laje, si yo te muestro los míos, no te das cuenta que no soy te yo. das cuenta. Pero porque usás tu fuente. Porque tengo clonada mi voz, porque uso bueno, videos míos, los videos que yo uso para entrenar la IA son públicos. O sea, cualquiera que quiera tomar esos videos y muestras de mi voz, acá estoy dejando una muestra de mi voz. Claro, él cuando habla en público también deja muestra de su voz Por eso, y se la pueden clonar. el que tiene cierto perfil, ni siquiera hace falta un perfil muy alto, pero los que compartimos algún tipo de cosa en redes, muestra digital nuestra de video y de voz, hay de sobra. Y con esos dos elementos, en 10 minutos te hago un video pero extraordinario. para no ser, no tomar el ego de mi caso, hay un médico muy famoso que le clonaron y te hace comprate el remedio que te va a sanar, que es buenísimo, y cayó mucha gente. Obviamente no te mandan el remedio. Hoy por hoy es una estafa de, bueno, compré un remedio y no me llegó, o en casos nuestros de compré esta acción de esta plataforma y no está. Pero supongo que después vendrá muy, muy avanzado. ¿A qué le creo que no? Va a llegar un momento que decís, te quiero ver. Me mandás un video, Claudio, hace tal cosa. No, te quiero ver a los ojos, a ver si sos vos, no sos vos. Sí, o sea, esto que de nuevo ya nos fue pasando en otros frentes, ¿no? Que en una época uno decía, no, porque lo leí en el diario. Y bueno, ¿y con eso qué? Y no, porque lo encontré en internet. Y no, porque lo dijo la IA. No, porque vi un video. O sea, el criterio para definir qué es verdad y qué no se ha ido corriendo y se va a seguir corriendo. Y lo que ha sucedido en el pasado es que mucha gente elige no hacer el esfuerzo de... Vos ves un tuit que difama a una persona que vos odias y en el fondo no te importa mucho. O sea, asumís que es verdad. No vas a salir. Si por el contrario es un tuit que ataca a una persona que vos apreciás y claramente no lo vas a compartir y probablemente vas a tratar de encontrar los elementos para desmentirlo. Entonces, eso es un poco el tema de la posverdad y va a empezar a pasar así, ¿no? O sea, va a creer el que quiera creer y va a descreer el que esté en desacuerdo. Sesgo de confirmación a pleno. En este programa estamos también en economía real y nos miran muchas personas que tienen una pyme quizás y todavía no descubrieron lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pueden hacer con la inteligencia artificial que les puede dar soluciones a problemas que hoy tienen en su labor diaria, ¿no? A riesgo de que algún día usen toda tu información contra vos, de verdad posta que hoy podés tener alguien que conoce todo de vos y de tu negocio y que puede asesorarte y ayudarte a tomar decisiones. O sea, en mi caso, por ejemplo, conoce a todos los miembros de mi equipo por nombre. Entonces, así como vos hablarías con un consultor y le decís, che, ¿sabés que otra vez Juancito llegó tarde y no sé qué hacer? Esto es lo mismo, una vez que conoce a todos los personajes de la película. Entonces, para las pymes, digamos, que normalmente no acceden necesariamente a tener asesores, consultores, abogados de primer nivel, tenés todo ahí gratis al alcance de tu mano. Una de las cosas que igual es un talento importante de adquirir es darte cuenta cuándo hacerle caso y cuándo no, o sea, dónde se equivoca la IA es bastante previsible. Entonces, muchas veces que gente se clava y me cuenta, no, pero vos sabés que yo le pregunté a la IA tal cosa y me dijo, y yo lo hice y estaba todo mal. Y yo digo, era obvio, cuando ya la usás bastante, sabés predecir dónde ¿Y dónde es? Para que estén atentos. Me resulta difícil transmitirte la regla. En general, por ejemplo, en datos muy duros, muy fácticos, que admiten una única respuesta correcta y que no es tan abundante, vos le preguntás la fecha de nacimiento de San Martín, está tan documentada en internet que difícilmente se equivoque. Si vos le preguntás un dato, por ejemplo, ¿qué fecha nació Santiago Bilinkis? Casi seguro te va a mandar fruta. No te va a decir un número ridículo, no te va a decir que tengo 86 años ni 14. Pero si nací 6 meses antes o 6 meses después, o sea, te va a dar una respuesta verosímil, no necesariamente una respuesta verdadera. Ahí entra en juego otra habilidad que cada vez se vuelve más importante, que es que cuando vos vas a ChatGPT, ahora ya no hay un solo ChatGPT. Tenés 4O, que es el modelo base, tenés O1, O3, O4, que son los modelos razonadores, tenés un botón que activa Search, tenés un botón que activa Deep Research. Si vos activas Search, el modelo antes de contestarte va a hacer una búsqueda. Eso, para ciertos usos es espectacular, para otros usos es que te devuelve una respuesta, es una porquería. Va a ser una búsqueda en buscadores, en online. Sí.
Entonces, por ejemplo, si vos estás buscando un dato fáctico, le activás búsqueda y te trae una respuesta mejor. Si vos le pedís una respuesta de interpretación creativa y le activás búsqueda, te da un bofe. Entonces, parte de lo que uno va aprendiendo, y de nuevo, no tengo reglas fácilmente verbalizables para transmitirte. Es un savoir-faire, ¿viste? Sí, uno va adquiriendo cómo le hago que esta herramienta me dé lo que necesito, cuándo le activo búsqueda, cuándo no, en qué situación me sirve un deep research, cuándo uso 3, cuándo uso 4O. Y se descubre, para mí se descubre, con un rato yo podría verbalizar algunas reglas, ¿no? O sea, los modelos razonadores son para cosas que requieren un pensamiento muy lógico, muy secuencial y no sirven para nada en cosas creativas. 4O es mucho mejor para cosas creativas, pero no le pidas que cabecee resolviendo teoremas matemáticos. O sea, hay ciertas reglas. ¿Discutís tus inversiones que sé que te gusta con ChatGPT? Por ahora no, sabes que es un buen punto. O sea, yo soy muy buy and hold, ¿no? Entonces, la verdad que no discuto mucho mis inversiones ni conmigo mismo. Tengo ciertas cosas en las que me ha ido muy bien en general porque venimos de unos años de mercado muy en alza, casi una década de mercados muy, muy favorables para las cosas que a mí más me gustan, ¿no? Entonces, claro, yo compré Google cuando valía 400 pre-split, que ni sé a qué precio equivale de hoy, pero son monedas. Entonces, y son cosas que yo las compré, no puse tanta guita, pero las banqué y las banqué y las banqué, porque en el fondo no tengo otra cosa que me guste más en la que tener mi dinero que compañías tecnológicas. Entonces, la verdad que las pocas veces que miro es más por una cuestión anecdótica, porque una de mis filosofías que trato de transmitirle a mis hijos, que están muy activos en el mercado, demasiado para mi gusto. ¿Qué edades tienen? 25 y 21 los varones, que son los que están más metidos en esto, sobre todo el de 25. Sí, ¿viste cómo pasa el tiempo? Y miran muy seguido. Y lo que yo digo es, mira, si no vas a tomar decisiones, si no vas a vender o comprar en función de lo que veas, no lo mires. Porque las ganancias en papel o las pérdidas en papel te cagan el día, perdón el francés, te cagan el día. O te iluminan falsamente el día, ¿no? O sea... entonces, pero es un buen punto. La verdad que no he charlado, es un tema que no he charlado con mi chat. Porque en el fondo, no sé, es la teoría de que todo va a ser un fenómeno de concentración, porque cuando yo miro un montón de compañías, en realidad es el resultado. Antes de Google había un montón de buscadores, y que se van concentrando y va quedando quizás la mejor, el que mejor lo hizo, porque vos no consultás a tantos apps o... no mirás por tantos lados. De hecho, acordate que antes de Google hubo varios, ¿no? Por o sea, eso, Laico, Altavista, fueron los pioneros, pero después fue Yahoo. Yahoo parecía imposible de desbancar. Cotizada en bolsa, valía en ese momento creo que, no sé, 10.000 palos. Dos veces trató de comprar Google. Sí. Por eso te digo, pero si yo miro las que había antes, en todos los aspectos, en casi todos los rubros, tenés un fenómeno de concentración porque, nada, todos van, como digo siempre, todos van a bailar al boliche que está lleno, no van al que está vacío. Sí, economía de escala, digo, al final, para la mayoría de las cosas. Abaratás, el otro día nos enseñaban eso, ¿no? Si yo, este programa gasta lo mismo de luz, de cámara y eso, seamos 3, seamos 10 o 20 invitados, distribuís la carga y baja el costo unitario. Entonces, cuanto más cantidad, generan ese fenómeno de concentración. Ese fenómeno de concentración deja ganadores clarísimos y va a dejar un montón de perdedores. ¿Te sentís capaz de ver eso, de decir, esta compañía en 10 años no está más porque falla, esta compañía en 10 años, al contrario, se come al resto? La verdad que no. O sea, estamos en un momento de guerra desatada entre las compañías. Si vos me preguntás a mí, mis fichas irían por OpenAI como ganador, pero puedo estar muy equivocado. Y en general yo invierto en inteligencia artificial, pero invierto en un ETF. O sea, invierto en el sector, porque elegir el ganador en este momento es muy difícil. Hoy, de hecho, un dato importante, ¿cuál es el mejor modelo de inteligencia artificial hoy? El que lanzó último. Claro. El que lanzó último. O sea, ahora la semana pasada salió Claude 4 y por un ratito será el mejor hasta que salga el próximo de OpenAI. Bueno, nos pasa con los celulares. Es como exactamente, es igual para la mayoría de las personas, no hace falta usar el que acaba de salir, como podés usar un teléfono de hace un año y sí, no pasa también nada, es que ¿no? es lo mejor, porque a veces el que falla soy yo como lo uso. Bueno, sobre todo para el uso rudimentario que hace la mayoría de las personas, esta sutileza que yo te digo, pongo 4O, pongo 3, pongo search, no va a ser tan determinante.
Pero de nuevo, tampoco es tan difícil, ¿eh? Cuando empezás a usarlo con regularidad le vas pescando la mano bastante rápido. Hoy me llamó mucho la atención, perdón que lo voy a nombrar de nuevo, pero nada, estaba tomando clases con él. Muki me sacó un tema. ¿Tomando clases? Sí, estoy tratando de aprender de... Nada, es como que... Como estamos tratando de hacer hoy, y pido disculpas que al principio hablé mucho, que es esto de entrevistarte para aprender. En el fondo creo que lo estamos usando, no sé si hay alguien mirando del otro lado o no, pero sí, hay. Es la inquietud nuestra. Entonces, hola, Ma. Por ejemplo, hoy me decía que pasó, yo lo vi en la cotización de las acciones, que Meta y no sé qué otra, no creo que Meta nada más, a través de sus versiones dicen, bueno, a partir de ahora la publicidad te la hago yo, vos pasame lo que vos quieras, y las empresas de publicidad que antes gastaban fortunas en creativos, se cayeron como 20% en 2 o 3 días, porque es ese reemplazo del laburo que nos va a ir cambiando, no digo sacando, cambiando. Y sé que hablas mucho de eso, pero es profesiones que ya no van a existir, lugares que ya no vamos a frecuentar. ¿Está la sociedad preparada para la velocidad de ese cambio? Claramente no, porque ya el cambio ultraveloz empezó y la mayoría de la gente no lo está registrando. Yo soy un poquito más escéptico respecto de... vos mirás los informes, por ejemplo, del Foro Económico Mundial y siempre argumentan que sí, van a desaparecer no sé cuántos millones de empleos, pero se van a generar no sé cuántos millones y que siempre el número que se va a generar es más grande. Y yo creo que es placebo. Yo creo que los que están metidos acá... Que la destrucción va a ser neta. Y violentísima. Y no hay plan. O por lo menos, si los que están liderando tienen un plan, seguro no necesitan contártelo ahora, y lo mejor que te pueden decir es quédate tranquilo que todo va a estar bien y en 2 años vemos. Yo creo 2 años es el plazo que decís, además. En rubro ya... En 2 años los efectos van a ser apreciables. No te digo que en 2 años estamos en el cadalso, pero en 2 años que la IA destruye empleo, así como ya hoy no se discute el cambio climático, salvo que sea muy extremo, y ves las tormentas mucho más fuertes y las olas de calor y las olas de frío, y nadie argumentaría que el clima ha cambiado. Yo creo que en 2 años ya no va a haber una discusión fuerte respecto de cuál es el impacto de la IA en el empleo. Creo que va a estar claro. Y en todo caso ahí vamos a ir graduando o viendo a qué velocidad impacta qué y cómo nos vamos acomodando en el camino. Pero al mismo sentido, las empresas cada vez por productividad van a ganar cada vez más plata, porque, no sé, si yo tengo inteligencia artificial que trabaja 24/7, no van a tener vacaciones. El otro día, Lacha, estamos discutiendo un tema y me dice, mira, ¿sabes qué pasa? Un chino en su vida pagó una indemnización. Un chino en su vida pagó una jubilación. Un chino en su vida, ¿por qué son más eficientes? Porque, tenés un trabajo 24/7, sin indemnización, sin obra social, sin... Y acá es lo mismo, yo voy a tener en vez de un chino, alguien sí, pero a medida que los chinos van creciendo y se vuelven de clase media, empiezan a tener reivindicaciones. Digo, hay un límite a eso. Bueno, por eso ya no Por eso sirve para salir de la pobreza, pero enseguida que empezar a acumular una clase media, se te acomodan las cosas. Por eso ya no es tanto la fábrica y se fueron a Bangladesh o a otro lado. Bueno, en esa discusión. Pero iba al hecho de que, como hacen más rentables o más baratos los precios por desarbitraje social, de cómo tratan a su gente, acá va a pasar lo mismo. Las empresas van a tener una productividad enorme. Porque... Bueno, pues es que así como... O sea, yo arranqué con empresas tecnológicas antes de Internet, ¿no? Y si bien tenías una página web, OfficeNet, que fue la primera compañía que armé, vendíamos por teléfono y por fax. Había una página web, pero era de adorno. Y después en un momento apareció toda una línea que era Internet First. Las compañías que ya no es que tienen una página web, sino que la web, Internet, es lo principal. Y en ese momento habíamos arrancado una compañía llamada Restaurando, donde vos hacías reservas de restaurante. La tuve. Ok. y éramos Internet First. O sea, tenías la compañía era una página web, pero no era una app. Lanzamos sin app. Y en ese momento empieza todo el movimiento Mobile First.
O sea, no importa la página web, tenés que el app, y nosotros teníamos una app, pero claramente era secundaria la página web, y hoy en día nadie pensaría así, y hoy, si querés, la última oleada era mobile first. Hoy cualquier compañía que hace algo le da mucha más importancia a su app que a su página web, pero lo que está viniendo ahora es lo que llaman AI first, y hay muchas compañías empezando a hablar de eso, sobre todo en el mundo tecnológico, que es compañías, por ejemplo, hay varias compañías que salieron a anunciar que para contratar cualquier ser humano vas a tener que demostrar que esa tarea no puede ser realizada por una IA. Y si no probás fehacientemente que esa tarea no se puede hacer por IA, no van a echar por ahora, pero no van a contratar si la tarea puede ser hecha por una máquina. Durísimo eso, ¿eh? Sí, y ya hay muchas compañías hablando de eso, ¿eh? O sea, no es un hecho aislado en el mundo tecnológico. Y con el pensamiento crítico que venís desarrollando y con este pensamiento respecto a la destrucción de empleos, ¿cuál sería el futuro de la población? Poner en la Argentina, pero esto es a nivel mundial, de la gente, de los empleos. ¿Cómo van a vivir? Mirá, ahí está lo que Sucho decía. Si querés, una buena parte de la discusión es la idea de que vos puedas poner... Bill Gates fue uno de los grandes propositores de esto, le llamaba el impuesto a los robots, que es, si vos usas mucha tecnología y por lo tanto inflás mucho tu ganancia a costa de no usar seres humanos y mejorar mucho tu productividad, te pongo un impuesto y le pago a la gente. Eso, que se llama ingreso universal. No le va a doler porque es un robot. Y el CEO también es un robot. No, bueno, le va a doler a los accionistas que probablemente sean humanos, ¿no? O sea, en el fondo implica un nuevo pacto social. Porque hoy el plan social, si querés acá, es casi se usa peyorativamente. Y en realidad, en un mundo donde el empleo es insuficiente para una buena parte de la población, tiene que perder todo estigma, ¿no? O sea, tiene que ser algo perfecto. En el fondo es romper la relación biunívoca que existe hoy entre trabajo e ingreso. Hoy la lógica, salvo que cobres un plan social, es yo trabajo, yo cobro, yo no trabajo, yo no cobro. Y si no vas a tener eso se ricos va a muy tener ricos que romper. y pobres muy pobres. O sea, vas a tener la mayoría de la población. Es que le va a convenir a todo el mundo que esa lógica se rompa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el trabajo no te da solamente un ingreso. El trabajo te da un propósito en la vida, te da algo que hacer todos los días. Entonces, si querés, lo que a mí más me preocupa, digo, si bien rearmar un pacto social que en el fondo reemplaza a la lógica del capitalismo, digo, es tirar por la borda 300 años de historia, no va a ser fácil, pero ponele que yo hago así y soluciono eso, ¿y qué hace la gente todo el día? Ponele que tiene para comprarse lo básico, lo que necesitan, no pasa hambre ni... Sí, las cosas van a valer mucho más barato también. Bueno, porque de precio a precio, ¿no? Más o menos, porque al final del día lo que te va a estabilizar las cosas es la demanda, ¿no? O sea, tampoco porque si vos bajás demasiado los precios, te sube demasiado la demanda y te quedás con crisis de oferta y tenés que subir los precios. Sí, pero él dice que la producción va a ser la producción, más fácil, al abaratar los costos, puedo producir indefinidamente. Yo si encuentro un reemplazo no me animaría a especular dónde queda el precio de equilibrio, porque tenés efectos fuertes de estímulos a la oferta y tenés efectos fuertes de estímulo a la demanda. Pero ¿dónde termina el neto? Yo si me tuviera que jugar, creo que no es que vas a tener precios que se desploman, pero vas a poder tener algún tipo de mecanismo redistributivo del dinero que más o menos mantenga el orden para que todo el mundo acceda a los bienes básicos que necesita. Eso es lo que se llama ingreso universal. Ahora, de verdad, yo no veo que eso solucione el tema más profundo, que es qué diablos hacemos con nuestra vida en un mundo donde ya no hacemos falta. Harari habla mucho de esto y tiene un término muy crudo. Él le llama the useless class. La Tremendo. clase inútil no en el sentido innecesaria. La clase innecesaria. Gran frase que una vez escuché: el salario paga pero no motiva. No es solo el salario el que juega. Antes, para que después te quería preguntar una historia también. Hay algo que usás mucho, que es el nivel de riesgo de la gente, y tenés un ejemplo muy lindo de el tenis y el primer saque y el segundo saque. Bueno, a mí me gusta mucho el tenis. Estamos en semana de Roland Garros, además, así que es semana de placer para los amantes del tenis. El tema de la toma de decisiones y el grado de aversión al riesgo y todo eso es algo que siempre me interesó mucho. Cuando yo empecé, antes de las redes sociales y todo, lo primero que tuve fue un blog que se llamaba Riesgo y Recompensa, donde básicamente hablaba mucho de esto, ¿no? Porque mismo la lógica de emprender es constantemente
está totalmente regida por tu preferencia por riesgo y tu tolerancia al riesgo. Y siempre yo veo que la mayoría de las personas son demasiado aversas al riesgo. Y en un momento hice una investigación, estas encuestas que a mí me gusta hacer preparando mis columnas de radio, mis videos, donde le preguntaba a la gente cómo se consideraba en un montón de dimensiones. La primera pregunta era ¿cuán exitoso te consideras? Sin ninguna aclaración de qué significa éxito. O sea, cada uno con su definición de éxito. Pero de acuerdo a tu propia definición, ¿cuán exitoso te consideras? Y después preguntaba por un montón de rasgos de personalidad, muy variados. Y lo que me interesaba era ver qué rasgos correlacionaban más con el éxito autopercibido, con sentir que lograste cualquier cosa que sea que te habías propuesto. Y la capacidad de arriesgar fue el que dio más arriba. O sea, animarse a arriesgar parecía ser lo que mejor correlacionaba con alcanzar las metas. Entonces me puse a investigar más en profundidad con eso y a mí, digamos, cuando yo trato de explicar un tema, la clave es cómo encuentro una metáfora que a la gente le haga caer la ficha y le resuene, porque si vos le das una explicación teórica, alguno te va a entender, otro se va a quedar dormido. Y se me ocurrió esta idea del tenis, ¿no? Que la pregunta en mi cabeza fue ¿por qué si vos tomás los 500 mejores jugadores del circuito masculino de tenis, en promedio meten 60% de los primeros saques? Y si vos pensás que el saque en el tenis es el único golpe que es completamente controlado por vos, el rival no interviene, vos tirás la pelota para arriba y le tenés que invocar un cuadrado, meter solo 60% parece un porcentaje bajo para alguien que es profesional y se dedica todo el día a entrenar. Entonces yo muchas veces cuando doy mis charlas o algo así, o mismo cuando fue la encuesta en la radio, le pregunto ¿por qué no meten más? ¿Porque no quieren o porque no pueden? Y la mayoría de la gente pisa el palito, cree que no pueden. Y obviamente sí pueden, porque cuando hacen el segundo saque, meten 90%. La tasa de doble faltas es baja. Ahora, hay un precio para meter 90%, que es bajar la velocidad con la que sacás. Y si vos completás el análisis matemático, obviamente cuando metés un saque fuerte, tenés mucha más probabilidad de ganar el punto que cuando no. O sea, hay un premio al riesgo. Pero hay una cuenta matemática que hacer. ¿Qué 60%? ¿Cuál es la probabilidad de ganar el punto? 70. 6 por 7, 42. O sea, con el primer saque ganás 42% de los puntos. Con el segundo saque metés 90. Los 70 bajan a 50 de puntos ganados. 9 por 5, 45. O sea, tenés mejor probabilidad de ganar el punto con el segundo saque que con el primero. Eso quiere decir que si tuvieras un solo saque, tenés que hacer el segundo, tenés que ser conservador. ¿Por qué arriesgan los tenistas? Porque hay dos. Y entonces para mí la clave, si quieres, lo lindo que transmite esta historia es la estrategia. El hecho de que haya dos saques no quiere decir que hagas primero y segundo. Podrías sacar fuerte siempre, o si yo te dije que el segundo saque tiene mejor probabilidad, hacer todos segundos. Si haces la cuenta, no. La estrategia óptima es fuerte el primero, conservador el segundo. Y por eso para mí es muy interesante. Es la vida. Bueno, exactamente. Ahora, es la vida en la medida en que tengas segundo saque. Si vos no te creás a vos mismo una situación donde tenés espacio para arriesgar, no tenés segundo saque. Entonces el primer saque tenés que hacerlo conservador. Entonces, una de las cosas que yo digo es un país con bajísima capacidad de ahorro, un país donde la gente ha perdido la confianza en su moneda, en las instituciones financieras, y por lo tanto, aparte de tener baja capacidad de ahorro por situación económica, generás un esquema donde todo el mundo se quema el mango que tiene, porque si no te lo comen. La primera razón para tener ahorro es tener un segundo saque. Es tener la posibilidad de tomar riesgo en la vida, porque tenés, aunque sea un colchoncito, canuto, como dice Moldavsky. Entonces, sociedades sin ahorro son sociedades donde las personas no pueden arriesgar. Y sociedades donde las personas no pueden arriesgar son sociedades fracasadas. Viste, ahí ya te liberamos y sé que tenemos... No, yo me quedaría hasta pasado mañana. Hay una, después te la voy a hacer ver. Es vieja. Vos lo podrías hacer 100 veces mejor ahora. Pero a mí me impactó. Hace muchos años, yo recién había sido padre cuando vi este video que me lo pasaron de un colombiano que se llama Las fichas como vida de póker. La vida es como fichas de póker. Entonces se llama un tipo del público, me quedó siempre grabado para la educación de mis hijos y se me pone la piel de gallina. A todos pibes, te dice que todos cuando nacemos, todos arrancamos con 10 fichas de póker. Estás en el colegio, cada vez que haces algo bien, te dan más fichas de póker, pero cada vez que haces algo mal, te sacan una ficha de póker. Entonces, la ficha de póker, la primera, cuando tus hijos son chicos, es motivacional. Cada vez que le decís, dale, no sé, ¿cómo se llama tu hijo mayor? Nicolás. Dale, Nico, vos podés, qué sé yo. La motivación hace que vaya al colegio, le metiste 10 fichas más de póker. Cuando llega del colegio lo abrazás,
lo mimás, lo haces sentir seguro, le diste otras 50 fichas de póker. Llegás a tu casa, sos un boludo, no sabes hacer nada, el pibe le agarra inseguridad, o no lo abrazaste, le sacaste 10 fichas de póker. El primer día que van al colegio, hay chicos que tienen 100 fichas de póker porque están recontramotivados y autoestima, y hay un montón de chicos que tienen 4 fichas de póker. Llega el profesor. ¿Quién descubrió América? Levante la mano. El que tiene, sabiendo que si contestas bien, te dan fichas de póker, si contestas mal, te sacan fichas de póker. Entonces dice que el que tiene 4 y tiene miedo que le saquen una, no levanta la mano, porque no tiene solo 4. El que tiene 20 levanta la mano y cada vez gana más. Entonces, cada vez está peor hasta que llega este pibe que está harto de vivir, harto de lo que le está pasando, tiró todas las fichas de póker y es el que va a la droga, el que va... Entonces te contaba lo importante de la vida como ficha de póker. Quizás habría que actualizarlo, pero es como sí, las yo te herramientas agregaría que uno no somos solo los padres y las madres los que creamos o quitamos fichas, ¿no? O sea, no, por eso No, metía al colegio, no, metía... Pero hay un montón de... En el fondo, obviamente cuando uno es chiquito no, pero lo que más me gusta de esa metáfora es que uno está a cargo de generarse sus propias fichas de póker. Y la vida, como yo la encaré siempre, nunca no tenía esta metáfora en la cabeza, pero yo todo lo que hacía de chico y de adolescente cuando decidí ser emprendedor, era cómo aumento mi cantidad de fichas de póker, cómo hago o sea, yo no venía de una familia pudiente, o sea, cómo hago para poder arriesgar, cómo me hago de las herramientas que necesito para poder jugar el partido de la mejor manera. Y es algo que te lo enseñan muy poco. El primer video que yo hice desde que lancé mi canal nuevo, Futuro en Construcción, el primero se trata de eso. ¿Cómo Futuro en Construcción? Futuro en Construcción en YouTube. Subo un video cada 2 semanas. Laburo 40 horas el guión de cada video de 15 minutos. Tengo un equipo de gente súper talentosa que me ayuda a que realmente sea... Estoy tratando de hacer los mejores malditos videos que se puedan hacer dentro de los limitadísimos presupuestos de la Argentina. Pero acá hay muy poco contenido, o sea, vos ves en inglés hay un montón de contenido de altísima calidad, y en español se desarrolló mucho el género de entrevistas, hay grandes entrevistadores, como en inglés es Joe Rogan o Lex Fridman o Andrew Huberman, está lleno de grandes entrevistadores en las redes hoy, pero también hay un montón de contenido elaborado a cámara, narrado, en español hay muy poquito, y eso es lo que me propuse tratar de hacer. Felicidades. Gracias, Mariana. Gracias. Placer compartir el programa contigo. Santi, un honor. Un gusto. Mira, ya que estuve con la remera, podemos hablar cierto. un minuto. Dale. De que hoy es el día de la campaña de alfabetización de Argentinos por la Educación. Así que... Durísimo diagnóstico. Durísimo Después diagnóstico. de los resultados de Aprender 2024, donde los alumnos de tercer grado, 1 de cada 2 no comprende lo que lee. Así que, bueno, apoyar a Argentinos por la Educación, que es una ONG espectacular que trabaja para subir el nivel de alfabetización de los chicos en Argentina. Lo más relevante es el verdadero cambio cultural, pasa obviamente por ahí. Mentí, no, te quiero hacer no una pregunta, pero que hagas vos el cierre. Ayer estuve en una charla y una de las personas me dijo, el director de un hospital, me dijo, el verdadero problema que tenemos es el cuello de recursos humanos, se jubilan por año el doble, este era el número, el doble de médicos que se van retirando o enfermeros de los que tenemos en la universidad. ¿No? Como diciendo, en 4 años, 5 años, 10 años, vamos a tener un problema de que no vas a... Y por otro lado, escucho diciendo, bueno, pará, porque del otro lado están haciendo algo. Atame estas dos cosas que tengo, de que no voy a tener oficios porque la gente no va teniendo, y la inteligencia artificial como reemplazo de ese camino. A ver, me metes en un terreno ideológico porque gran parte del debate político hoy tiene que ver con en qué medida el mercado te ajusta o no te ajusta las necesidades o las ineficiencias, en qué medida el sistema de precios funciona para resolver este tipo de cosas, ¿no? Y si bien a largo plazo yo te concedo que el sistema de precios es muy eficiente para asignar recursos, eso solo es cierto en contextos donde no hay fricciones. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que pasaron con la liberalización de precios es que había habido una suba muy fuerte de las prepagas. Uno diría, bueno, si no te gusta, te subieron mucho el precio, no te gusta, andate, no te podés ir. Porque si te vas a otra tenés carencias, porque si tenés más de 50 años no te agarran. Entonces, cuando empezás a mirar de verdad las fricciones que tienen los mercados,
te das cuenta que sí, o sea, si dejás pasar mucho tiempo y cambia una generación, los próximos van a ir a la prepaga que tiene los precios. Ahora, en el medio tuviste una generación entera que o quedó prisionera de la prepaga donde estaba o se quedó sin cobertura de salud y es un quilombo. Entonces, lo que vas a empezar a ver, porque ya pasa hoy con muchos oficios, hoy vos querés, no sé, un ebanista y no hay, y ganan fortuna. Un electricista, los electricistas ganan una fortuna, porque casi no hay. Está bien, el sistema de precios de ajusta, pero muchas veces si hay fricción, tenés grandes quilombos. Acá en particular, tenés la IA que va a ser un gran médico, médique, no sé, que va a subir enormemente la productividad de los trabajadores de salud, pero en el medio hay que ver cuál es el modelo económico de las empresas que proporcionan el servicio, en qué medida vas a tener cobertura universal o no la vas a tener. En eso tenés países con modelos de acceso a la salud muy diferentes. Tenés un país mucho más rico como Estados Unidos, con índices de salud mucho peores que países mucho más pobres como la Argentina. Y esos incentivos muchas veces tienen lag. Entonces, si vos ves que la profesión médica es una profesión que hoy está mal paga, pocos jóvenes la eligen, y aunque después tengas un efecto de precio que sube, hasta que te comes todo el año que no produjiste médicos, es un quilombo. Entonces, para mí, estas cosas hay que pensarlas y pensarlas con mucho tiempo, y no es lo que suele pasar. No es lo que suele pasar. Si querés, igual, el hecho más preocupante de todos, hice 2 videos sobre ese tema, es que no estamos teniendo chicos. Entonces, esto que vos dijiste respecto de los médicos, es verdad respecto de la vida en general. Están cerrando maternidades. La matrícula en ciclo inicial, jardín de infantes en la Ciudad de Buenos Aires, cayó 40% en 10 años. No hay chicos en las escuelas. O sea, había una época que faltaba infraestructura escolar, que se liberaba a las maestras y maestros no recibidos a ejercer antes de tiempo porque no dabas abasto para producción. Muy pronto te van a sobrar escuelas y maestros por todos lados, porque no hay chicos. Y de nuevo, ahí ya no solo no vas a tener médico, no vas a tener nada, porque no. Entonces, el dato que es muy impactante es: en los próximos 10 años van a nacer 3 millones de chicos menos de lo que hubieran nacido solo con la tasa de natalidad de hace 10 años. O sea, no te digo que en la década del 40, que la década pasada hubieran nacido 3 millones de chicos más de lo que van a nacer en los próximos 10 años, básicamente porque estamos optando por no tenerlos. A mí eso me resulta súper impactante. Y donde ves el impacto de eso en sociedades ya más avanzadas en su camino hacia la no reproducción, te das cuenta que vienen quilombos por todos lados. Un dato que yo dije en uno de mis videos, que es real, pero es efectista a la vez: en Japón se venden más pañales para adultos que pañales para bebés. Y el otro dato es: en la ciudad de Buenos Aires viven más perros como mascota que niños menores de 10 años. O sea, todas las edades de 0 a 10 son menos chicos que la cantidad de perros que viven hoy en la ciudad. Desolador. Señores, los dejamos pensando, era el objetivo de Santi cuando vino acá. Nos reencontramos mañana, en realidad con Julián Yosovich.